¿Sabías que fue en España en el primer lugar donde los notarios comenzaron a formarse profesionalmente? En un principio, todas las tareas notariales eran realizadas por personas idóneas, pero no por profesionales. Allá por el año 1862 se dicta la Ley Orgánica Notarial Española y a partir de allí comienza a profesionalizarse la profesión, valga la redundancia. En nuestro país, Vélez Sarsfield toma algunos lineamientos, algunas pautas de aquella ley y empieza a plasmarla en nuestra legislación. Pero no será sino a principios del siglo XX que las provincias comienzan a dictarse sus propias leyes orgánicas notariales. Podemos definir el derecho notarial como el conjunto sistemático de normas, conceptos, principios que tienen que ver con la actividad notarial, con las obligaciones del notario, con los deberes, con la responsabilidad del notario, también con la naturaleza y la organización de la función notarial y del instrumento público notarial. Nos preguntamos si el derecho notarial es una rama autónoma. Nosotros sabemos que para que tenga autonomía, para que goce de autonomía una rama, debe tener tres características: autonomía didáctica, autonomía legislativa y autonomía científica. Analicemos si el derecho notarial entonces cumple con estos requisitos. Desde el punto de vista de la autonomía legislativa, podemos decir que no goza de autonomía legislativa el derecho, en tanto que vamos a encontrar en distintos cuerpos normativos todos los lineamientos y las normas que rigen al derecho notarial. Así vamos a encontrar en el Código Civil, el Código Procesal y en otras leyes. Sí es cierto que están las leyes orgánicas notariales de cada provincia que tienen que ver más con la función del notario. En cuanto a la autonomía didáctica, sí tiene autonomía didáctica el derecho notarial. Nosotros vamos a poder observar en distintas universidades del país que existen cátedras específicas y también la carrera de escribanía se dicta de manera autónoma. Y en cuanto a la autonomía científica, debe existir tres requisitos. Autonomía científica tiene que tener método propio, principios propios y objeto propio. El objeto lo tiene, ya que el notario y el instrumento notarial conforman el objeto del derecho notarial. También tiene principios, que son los principios del notariado latino, que ya los vamos a ver en un instante. Y lo que no tiene es método, porque el método que utiliza el derecho notarial es el método propio de otras ramas jurídicas, que es el método deductivo e inductivo. Por lo tanto, y para concluir, decimos que el derecho notarial no goza de autonomía. Dijimos que el derecho notarial data de muchos años atrás, con lo cual esto implica que ha ido tomando desde de diversas fuentes distintos lineamientos, distintas normas. Es importante que hagamos un repaso sobre lo que son las normas, las fuentes del derecho notarial. Vamos a encontrar en primer lugar, importantísimo, la costumbre, es decir, la repetición, los hechos repetidos, circunstanciales, que se van incorporando al derecho. Un caso típico son las frases que el escribano ha incorporado en la escritura, por ejemplo, todo por ante mí que doy fe. Eso viene de la costumbre. Otra de las fuentes del derecho, la ley escrita, la encontramos en las leyes notariales orgánicas de todas las provincias. El derecho comparado, siempre es importante ver una misma situación, cómo es abarcada o cómo es tomada en otro país, cómo se resuelve. La jurisprudencia, todos los fallos judiciales que van surgiendo también son fuente del derecho notarial y por supuesto la doctrina, es decir, el estudio científico de determinados temas hechos por gente que se dedica a estudiar estas situaciones, las conclusiones de los congresos, de los plenarios. Estas son entonces las fuentes del derecho notarial. Dijimos que el derecho notarial tiene sus propios principios, los del notariado latino. Este es uno de los tres requisitos necesarios para que podamos hablar. ¿De qué tipo de autonomía? Que el derecho notarial tenga principios propios, los llamados principios del notariado latino, implica que cumple con uno de los tres requisitos para gozar de autonomía científica: objeto propio, método y principios propios. Para lo cual les propongo que planteemos y que analicemos la siguiente situación. El señor González se comunica telefónicamente a la escribanía del
escribano Márquez solicitándole una audiencia porque quiere redactar su testamento, para lo cual el escribano lo asesora, le informa cuáles son los requisitos y le recuerda que tiene que venir con 2 testigos. Le da turno para el lunes a las 10 de la mañana. Llegado ese momento, el señor llega a la escribanía, se encuentra con su secretaria, con la secretaria del escribano, que le manifiesta que el escribano no está en este momento, pero que va a ser ella la que va a redactar el testamento, va a tomar todas las disposiciones, así que bueno, no habría problema. En ese momento, el señor González le dice que quiere incorporar en el testamento a quien sería la esposa del escribano, porque la aprecia mucho, porque cuidó a su señora cuando estaba enferma, así que la va a incorporar. Sumado a ello, a esta situación, los 2 testigos, Ana Laura y Mario, le avisan telefónicamente al señor González que no van a llegar a tiempo a la audiencia porque están en un embotellamiento, pero que hagan nomás tranquilos el testamento, que lo redacten, que Ana Laura pasa la tarde y Mario pasa el otro día a la mañana. Los principios son lineamientos que inspiran a un sistema normativo. No están, en este caso, expresamente contemplados en la ley, pero sí están y forman parte del espíritu de la misma. Vamos a ver en este caso que planteamos, hay algunos principios que se cumplen, hay otros principios que no se cumplirían de darse la situación como la planteamos. En primer lugar, cuando el señor González se comunica a la escribanía para solicitar turno para una audiencia y le comenta al escribano cuál es su intención, se está dando lo que se llama el principio de rogación. Esto implica que el escribano siempre debe actuar a pedido de parte. Es decir, el escribano nunca, jamás puede actuar de oficio. Siempre debe existir la rogación o el requerimiento del cliente para que el escribano finalmente actúe. Posteriormente tenemos la situación en la cual llega el señor González a la escribanía y el escribano no está presente y la secretaria le dice que va a ser ella quien se encargue de tomar sus disposiciones y de redactar el testamento. Por supuesto que si se diera esta situación se estaría incumpliendo un principio fundamental que es el principio de inmediación. Este principio implica que el escribano debe tomar siempre contacto con las partes, debe ser él quien recepte las declaraciones, quien redacte el testamento, quien haga la lectura a viva voz a las partes. Otra de las situaciones se da cuando el señor González informa que quiere incorporar a la esposa del escribano en el testamento. Bien, esto no es que no se podría hacer, pero debería autorizarlo otro escribano. ¿Por qué? Porque el principio de extraneidad implica que el escribano actuante o autorizante no puede llevar a cabo adelante un acto en donde su cónyuge, su conviviente, parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º grado de afinidad sean personalmente interesados. Por lo tanto, si la esposa del escribano va a formar parte del testamento, deberá ser otro el escribano que lo autorice. Finalmente tenemos la situación de los 2 testigos que no llegan para autorizar el acto y pretenden pasar posteriormente a firmar la escritura. Esto no se puede hacer teniendo en cuenta el principio de unidad de acto. Redacción, lectura y firma de la escritura tiene que ser todo en un mismo momento, es decir, tiene que haber unidad contextual y temporal de la realización de la escritura. Esto, reitero, se llama unidad de acto y vamos a ver después que en las actas notariales este principio no se cumple. ¿Cuál es el principio por el cual este testamento hecho por el señor González es un instrumento que se prueba a sí mismo y que goza de la presunción de autenticidad? El principio es el de fe pública y autenticidad. Esto implica que todo instrumento público goza de estas prerrogativas. ¿Por qué? Porque hay un funcionario que da fe de eso. Esa fe, esa potestad que tiene de dar fe, se la otorga el Estado. Para dar comienzo al bloque 3 planteamos la siguiente situación. Llega a su escribanía el señor Moreno ya que tiene que hacer una inversión. Va a comprar un inmueble y le han hecho 2 ofertas. Por un lado, le ofrecieron una casa muy bonita, un inmueble muy bonito en Merlo,
en la provincia de San Luis, el inmueble está con todos los papeles al día, la escritura hecha, su dueño, su titular registral es el señor Lerda, que figura en el registro de la propiedad inmobiliaria con una titularidad del 100%, no tiene ningún tipo de gravamen ni restricción. La única contra es el precio, es bastante oneroso. Por otro lado, otra de las ofertas que tiene es también en la provincia de San Luis, en Potrero de los Funes, un inmueble muy bello también. Pero, ¿qué pasa? El señor Rivero, que es quien se lo ofrece, dice ser el dueño, pero no aparece en el registro de la propiedad como titular. Quien aparece es la señora Acosta. En realidad lo que ocurre es que la señora Acosta le vende a Rivero y hacen un boleto de compraventa privado, el cual después no terminan de escriturar. Entonces el señor, por supuesto el precio es mucho más económico. Entonces el señor Moreno viene a la escribanía a consultarnos justamente qué es lo más conveniente hacer. ¿Por qué creen ustedes que un mismo acto jurídico plasmado en una escritura es más seguro o nos brinda al menos mayor seguridad que el mismo acto jurídico plasmado en un boleto de compraventa? ¿Qué es lo que a ustedes les parece que hace a la diferencia? La respuesta es la fe pública, es lo que hablábamos hace un ratito, es decir, una escritura pública en donde interviene un funcionario en el cual el Estado ha depositado la potestad de dar fe, nos da muchísima más tranquilidad, muchísima más seguridad jurídica. Entonces, en este caso, donde el señor Moreno tiene la posibilidad de comprar dos inmuebles, uno está escriturado, el otro no tiene su escritura, hay que evaluar, por supuesto, cuál es qué es lo que más le conviene y lo que genera menos riesgo. Ojo, esto no quiere decir que un boleto de compraventa no sea eficiente. Es común que en el tráfico diario se utilicen los boletos de compraventa. Pero, por supuesto, que hay que tener en cuenta otras cuestiones. Ahora, la fe pública no solamente atañe al ámbito notarial. Encontramos fe pública administrativa, fe pública judicial y fe pública notarial. La fe pública administrativa tiene que ver con la potestad que el Estado delega en ciertos funcionarios, como por ejemplo los oficiales del registro civil, o por ejemplo en el inspector municipal que labra las actas de infracción. La fe pública judicial tiene que ver con todos los documentos que emanen de un juzgado. Generalmente los secretarios gozan de esa fe pública, y todo documento que emane del juzgado con firma y sello también goza de esta fe. Y por supuesto la fe pública notarial, que es la nuestra, en cuanto a las escrituras propiamente dichas, las escrituras actas, las notas marginales, los estudios de título, es decir, toda la tarea básicamente y los documentos que salen de la escribanía firmados por el escribano gozan de fe pública. Volviendo al caso en análisis, tenemos dos situaciones claramente diferenciadas. Un inmueble con escritura, correlación entre el titular registral y el vendedor. El otro inmueble sin escritura, boleto de compra-venta privado, y no coincide el titular registral con quien quiere vender. ¿Qué le recomendarías al señor Moreno? ¿Optar por el negocio con el inmueble que tiene escritura pública o con el otro? ¿Por qué? El mejor asesoramiento que le podemos brindar al señor Moreno tiene que ver con el asesoramiento que le tenga menos margen de error, menos riesgo. Vuelvo a reiterarles, no quiere decir que un boleto de compraventa no tenga autenticidad, no sea válido, no sea firme, sino que en este caso, que el señor Moreno está apurado, necesita hacer la inversión ya, tenemos dos situaciones en donde una tentación es el precio más económico de esta vivienda, pero hay un boleto de compraventa que tendríamos que ver cómo transferir la dueña original, que es la señora Acosta, y en el otro está todo como ordenado, ya tiene la escritura, quien vende figura como titular registral en el registro, con lo cual la mejor opción en este caso puntual sería que el señor Moreno compre la vivienda o el inmueble que tiene escritura. Esto nos da pie para ver el próximo tema, que tiene que ver con la forma de los actos jurídicos y la forma de los instrumentos públicos. Para ello veamos un ejemplo. El señor Ribota tiene que realizar un testamento. Él ya estuvo averiguando, sabe que existen dos formas de realizar los testamentos, una de ellas por acto público, por escritura.
Entonces se llega a la escribanía para asesorarse respecto de la forma, de los requisitos, y además nos comenta que no tiene hijos, no tiene esposa, tiene 3 hermanos que no quiere dejarles absolutamente nada. Con lo cual viene a la escribanía para que lo asesoremos respecto a cómo deberá hacer el testamento y si legalmente es posible hacer lo que él tiene en mente. Desde el punto de vista de la forma, en nuestro sistema jurídico encontramos 2 tipos de actos jurídicos, los formales y los no formales. El testamento es un acto formal y además de ser un acto formal es de solemnidad absoluta. ¿Qué significa esto? Que debe ser hecho cumpliendo rigurosamente todos los requisitos y las formalidades que exige la ley. Caso contrario, el testamento será nulo, de nulidad absoluta. Nuestra ley dice que es nulo el testamento por defectos de forma. Esto implica que la inobservancia de las formas establecidas en la ley acarrean la nulidad absoluta del testamento. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, el testamento hecho por acto público debe ser realizado en escritura pública. Tiene que intervenir el escribano desde el principio hasta el final, tomar la declaración de las personas, las estipulaciones, redactarlo. Otro de los requisitos de forma tiene que ver con la presencia de 2 testigos que deben estar desde el principio hasta el final del acto. La firma del testador, la firma de los testigos y la firma del escribano. Dentro de los actos jurídicos encontramos los formales y los no formales. Dentro de los formales, los de solemnidad absoluta, relativa y los no solemnes. Yo necesito que ustedes tengan en cuenta esta diferenciación que vamos a hacer. Los de solemnidad absoluta o relativa implica que los requisitos que requiere ese acto deben cumplirse a los efectos de la validez del acto. Los actos formales no solemnes exigen formalidades, pero no como requisito de validez, sino que lo harán como requisito de prueba. El formalismo tiene sus ventajas y desventajas. Respecto de la publicidad del acto, ¿te parece que el sistema formalista es más seguro? Sin lugar a dudas, el sistema formalista tiene entre sus ventajas que le da publicidad al acto. Aunque siempre, generalmente, es más costoso, la mayoría de las veces conviene, por una cuestión de seguridad jurídica, elegir la forma que más conveniente sea a las partes y que brinde mayor tranquilidad. A continuación, los invito a realizar la actividad práctica. A continuación, veremos la resolución de la actividad. La consigna era, en el texto que cuenta la vida de Pablo, deberás identificar las oraciones que contienen actos jurídicos. Una vez que determines las oraciones con actos jurídicos en el relato, en una hoja Word deberás redactar un informe detallando cada acto jurídico y expresando además si el acto es formal o informal y, para el caso de los actos formales, si son de solemnidad absoluta, relativa o formales no solemnes. Por ejemplo, ante esta situación deciden contraer matrimonio con Marcela. Acto jurídico formal de solemnidad absoluta. Los conceptos claves. ¿Qué situaciones de la vida de Pablo representan actos jurídicos? ¿Estos actos jurídicos son formales o no formales? ¿Solemnes o no solemnes? En el caso de los actos jurídicos formales solemnes, ¿la solemnidad es absoluta o relativa? Veamos ahora los ejemplos de resolución de la actividad. Ante esta situación, deciden contraer matrimonio con Marcela. Este es un acto jurídico formal de solemnidad absoluta. Una vez aquí, Marcela le plantea que ella no va a volver a Estados Unidos y se divorcian. Acto jurídico formal de solemnidad absoluta. A raíz del divorcio, Pablo y Marcela realizan la liquidación de la sociedad conyugal e inscriben 2 inmuebles a nombre de cada uno. Esto constituye un acto jurídico formal de solemnidad absoluta. En uno va a vivir y el otro se lo vende a Pedro por boleto de compra-venta. Esto constituye un acto jurídico formal de solemnidad relativa. Al poco tiempo lo llama uno de sus hermanos para que realicen la partición de la herencia del padre fallecido, de la que resultó la adjudicación de un lote de campo de 100 hectáreas para Pablo.
Esto es un acto no formal. Pablo se hace el análisis de ADN resultando positivo, con lo cual va al registro civil a inscribir su paternidad. Este es un acto jurídico formal de solemnidad absoluta. Igualmente, se hace un tiempo para ir a la escribanía para hacer su testamento y lo llama a Pedro para ir a la escribanía a transferir el dominio del inmueble que le vendió por boleto de compraventa. Estos constituyen actos jurídicos formales de solemnidad absoluta.